Muy buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a la clase. Buenas noches, licenciada, un gusto. Buenas noches, licenciada. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Miren, Buenas noches, Luta. buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Bienvenidos. Yo celebro que tengamos nuestras clases a distancia porque podemos extendernos más todavía en los contenidos del curso. Miren, hoy como están ingresando varios, mientras terminan de ingresar y les voy a trabajar un tema acerca de algunas cuestiones sobre ontología, ¿verdad? Que es la teoría del derecho, porque nosotros no tenemos un curso de ontología, de teoría del derecho, ¿verdad, jóvenes? ¿Se recuerdan ustedes? Tenemos teoría del Estado, pero no tenemos teoría del derecho, ¿o sí? Yo ya no recuerdo. No, Ligda, solo introducción al derecho. No hay, ¿verdad? Sí, solo introducción al derecho. Ahí algo se ve, ¿verdad? Pero no es directamente. ¿Y qué es digamos, la teoría del derecho? Pues no es ni más ni menos que la ontología. Mientras algunos de los jóvenes ingresan, ¿verdad? Vamos a ver un poco eso. Pues tenemos que el objeto de esto, yo les voy a presentar unas filminas, pero voy a esperar que terminen de ingresar. El contenido de la filosofía del derecho, pues en un sentido amplio, trata de aglutinar el estudio filosófico, no ya solo de la norma jurídica positiva, sino de todas las corrientes de pensamiento que sirven de fundamento al propio derecho, entendido como el orden normativo e institucional de la sociedad. Sus campos de estudio pueden ser, pues, el estudio del derecho como fenómeno y como ciencia, de la norma jurídico-positiva en general, que es teoría del derecho, como teoría crítica y como filosofía de la experiencia jurídica. Hay todos los que son. En esta clase son bastantes. Como teoría crítica y como filosofía de la experiencia jurídica, la filosofía del derecho debate y cuestiona los fines que persigue el derecho, las funciones sociales que efectivamente cumple y los principios morales que la inspiran. Y trata pues de las cuestiones filosóficas planteadas por el hecho jurídico, por la existencia y la práctica de las normas. Y relacionado con lo anterior, la epistemología, lógica y argumentación jurídicas, pues la historia de la filosofía tiene mucho que contar, ¿verdad? Arranca más o menos con el justnaturalismo y las teorías de la justicia. Yo les dije que no vamos a ver historia de la filosofía del derecho porque no nos da tiempo. Hay mucho contenido que dar que es más importante. Entonces, vamos a trabajar un poco estos temas. Entonces, sin embargo, la historia de la filosofía del derecho arranca en el justnaturalismo, o sea, el derecho natural. No sé si ustedes han oído hablar de eso, ¿verdad? Me imagino que sí, porque ya recibieron derechos humanos. Entonces, el justnaturalismo, teorías de la justicia, las corrientes históricas del pensamiento filosófico, jurídico y político que tratan de reflexionar sobre los diversos elementos jurídicos como el Estado, como la ley, el gobierno, la justicia, la propiedad, los derechos y la aplicación de un código legal por la autoridad, como viene a ser pues todas las leyes, ¿verdad?, del ordenamiento jurídico. ¿Qué son? ¿Por qué? O incluso si son necesarios. ¿Qué hace un gobierno legítimo? ¿Qué derechos y libertades deben proteger y por qué? ¿Qué forma deben adoptar y por qué? ¿Qué obligaciones tienen los ciudadanos para con un gobierno legítimo? ¿Y cuándo pueden derrocarlo legítimamente? Si alguna vez es necesario, ¿verdad? En definitiva, el estudio del pensamiento humano acerca de los conceptos jurídicos y políticos y el fundamento filosófico de los derechos humanos. Y pues el derecho pues se auxilia de la sociología, de la antropología, de la psicología, la moral, etc. Entonces la teoría del derecho, junto con el derecho natural, es la parte más importante de la filosofía del derecho. Lo ha constituido el estudio de la norma jurídica desde el punto de vista positivo, o sea, del justpositivismo. ¡Ay, qué barbaridad! Todos los alumnos que falta por ingresar. Por eso me puse a darles este material que se los voy a mandar.
precisamente Licenciada, para dar Gracias. tiempo. ¿Sí? buenas noches, disculpe con una consulta. ¿Esto que usted está ahora leyendo es del texto que nos compartió en Classroom? No, O no, esa- este es distinto. Y ok. se los voy a mandar. Muy amable, licenciada, Se los voy gracias. a mandar. Pero es como una antesala antes de entrar a la presentación de las filminas, porque veo que están ingresando muchos alumnos. Somos como 240, Ligda. Ay, Dios mío, ¿verdad? Y afortunadamente hacia distancia no están sentados en la tarima. O se quedan fuera. Eso sí, Ligda. No vamos a tener el problema que tuvimos la vez pasada y todos están sentaditos como debe ser, escuchando. Creo que nos va a llevar un tiempecito esta clase hoy, no va a ser corta, ¿verdad? Y entonces, bueno, la filosofía del derecho pues aparece con ese nombre a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Y hasta entonces la reflexión de carácter filosófico sobre el fenómeno jurídico que existía en la tradición de la filosofía política del derecho natural, pues ya fuera de corte escolástico, de corte racionalista, pues no se había dado. Y al lado de las leyes positivas del derecho natural se presentaba como un orden válido por sí mismo, evidente e invariable, que constituía la regla última de toda la comunidad humana. El derecho natural no es obra de los seres humanos, sino es producto de la historia. Creo que ustedes ya tienen una definición de lo que es el derecho natural, cómo surge. Y frente a esta concepción, las corrientes positivistas consideran a los ordenamientos jurídicos como creaciones humanas que se desarrollan y cambian en el tiempo histórico. El derecho es siempre un sistema normativo, coactivo e institucional, efectivamente válido y vigente en un grupo social determinado. No es un orden lógico y racional surgido de la naturaleza, sino es un conjunto de normas de conducta elaborado artificialmente como respuesta a los conflictos y a las necesidades de una comunidad específica en un momento histórico determinado. Entonces, de este modo, durante la segunda mitad del siglo XVIII, el concepto de derecho natural va perdiendo su primacía y comienzan a aparecer numerosas obras en que la reflexión teórica sobre las instituciones jurídicas se reviste de mucha terminología. En 1797, Kant, todos estos nombres que yo voy a darles a ustedes, tienen que aprendérselos. ¿Quién es Kant? ¿Quién es Hegel? ¿Quién es, cómo se llama? ¿Quién fue Maquiavelo? ¿Quién fue? En fin, todos los autores alemanes, ustedes los tienen que saber. Yo me imagino que ya los conocen porque no, ya están en noveno semestre, ya están cerrando. Entonces, en 1797, Kant, el filósofo de la libertad, le dicen a él, emplea la expresión teoría del derecho. En 1798, Gustave Hugo utiliza el término filosofía del derecho positivo. En 1803, Jacob Friedrich Rice emplea el término teoría filosófica del derecho. Y el término filosofía del derecho es empleado desde 1800 en adelante por autores como Krug, como Weiss, Christian Friedrich Krauss. En 1821, Hegel en Berlín publicó sus principios de la filosofía del derecho que adquieren una resonancia decisiva. Lo que les quiero decir con esto que les estoy leyendo, jóvenes, es que la filosofía del derecho no surgió como tal, así denominada, sino que fue adquiriendo ese nombre poco a poco en la medida que iban saliendo publicaciones y estudios y todo. Entonces ya hasta ahora modernamente, contemporáneamente diría yo, porque aquí la modernidad se quedó atrás, pues es que se le llama filosofía del derecho. Se llegó a esa definición, a ese concepto para poder darle nombre a esta disciplina. Entonces existía también, las grandes cuestiones de la teoría del derecho son la ontología jurídica, que es prácticamente la teoría del derecho.
la axiología jurídica y la filosofía jurídica existencial, ¿verdad? Y la epistemología y lógica jurídica. En cuanto a la epistemología y lógica jurídica, pues, o teoría de la ciencia jurídica también, estudia los métodos y los procedimientos intelectuales que los juristas emplean para identificar, interpretar, integrar y aplicar normas jurídicas. También se ocupa del estudio sistemático de la argumentación jurídica. Y la disciplina central es en este terreno la dogmática jurídica, que toma como punto de partida el dogma de la racionalidad del legislador y se ocupa de la descripción de un sistema jurídico positivo entendido como un conjunto de normas, sin ponerlas en discusión, presentándolas como un orden lógico, coherente y completo, integrando sus lagunas y resolviendo sus antinomias. La dogmática es la disciplina que caracteriza la mayor parte de los estudios impartidos por las facultades de Derecho en general. ¿Ustedes saben qué son antinomias? No, ¿verdad? Bueno. Las contradicciones en las mismas leyes, Lica. En contradicciones, sí, aparentes contradicciones, sobre todo en leyes de la misma categoría, ¿verdad? Por ejemplo, constitucionales. Son las antinomias que se dan, digamos, contradicciones aparentes entre leyes de la misma categoría. Por ejemplo, en dos normas constitucionales, que una prohíbe y la otra permite, ¿verdad? Hay una antinomia, por ejemplo, en esa disposición que habla sobre la libertad de industria, pero por otro lado hay otra disposición que habla sobre la obligación que tenemos todos los guatemaltecos de cuidar el medio ambiente. Y ustedes saben que toda actividad industrial va a atentar contra el medio ambiente, ¿verdad? De hecho, sabemos que quien posee las mineras y tiene todo ese poder económico para esas explotaciones son los que dicen qué se publica y qué no en las estadísticas, ¿verdad? Entonces son contradicciones aparentes que se van resolviendo, ¿verdad? Entonces es un poco, esto de las antinomias corresponde un poco también a la interpretación constitucional, a la hermenéutica jurídica. Entonces la discusión sobre si este saber jurídico tiene o no carácter científico es muy larga. Lo cierto es que la metodología del conocimiento jurídico nunca ha encajado bien en los modelos dominantes de ciencia. La crítica más célebre contra la ciencia del derecho fue expuesta por Kirchmann en una conferencia de 1847. 3 palabras del legislador convierten, dice, bibliotecas enteras en basura. Y algunos autores se inclinan por considerar que lo que usualmente se denomina ciencia jurídica es con más propiedad una técnica social. Entonces hay muchos estudios, muchos autores, pero realmente no todos son buenos, pues, como todo en la vida, ¿verdad? Pero hay que leerlos y hay que saber para ver si de veras se les puede utilizar. Sus estudios son importantes, atinados y todo eso, o bien documentados, porque si no, como dice aquí Calzamiglia, dice, 3 palabras de un legislador se convierten en bibliotecas enteras de basura, sobre todo si no sabe lo que significa lo que está hablando, ¿verdad? Entonces la ciencia jurídica moderna tiene su origen en el siglo XV. De forma paralela en el tiempo se van desarrollando en las Islas Británicas, se va desarrollando la Escuela Analítica de Jurisprudencia, en Francia la Escuela del Exégesis y en Alemania la Escuela Histórica del Derecho. Frédéric Carnot von Savigny y la jurisprudencia de conceptos en Jering, ¿verdad? O sea, esos sí son autores muy, muy destacados y han hecho aportes importantes. Un modelo de ciencia jurídica que conserva gran parte de su validez es el propuesto por John Austin, discípulo de Jeremy Bentham. Para él, la ciencia general del derecho se clasifica en 2 grandes áreas. Uno, la ciencia de la legislación, que se ocupa de cómo debe ser el derecho, que es normativa, ya que trata de encontrar las normas adecuadas para regular el comportamiento social y es objeto de atención de políticos y filósofos. Eso por un lado, la ciencia de la legislación, y la otra es la jurisprudencia o dogmática jurídica, que se ocupa de describir el hecho positivo, bien en un sector o rama de un derecho nacional, que sería su jurisprudencia particular,
o bien en los principios y conceptos comunes a todos los sistemas jurídicos, como la jurisprudencia general o teoría general del derecho, que es descriptiva y neutral y es el objeto propio del estudio de los juristas. A mí me parece muy interesante esta posición. Por ejemplo, esto de estos dos puntos de vista o dos grandes áreas, que dice él que la ciencia general del derecho se clasifica en la ciencia de la legislación. Imagínense ustedes conocer el derecho como ciencia, que por cierto en ese documento que les mandé de Máximo Pacheco, la segunda parte habla de la ciencia del derecho. Y es importante leerlo todo, pero para las preguntas que les voy a hacer, les voy a hacer el próximo día de clases sobre ese documento. Ustedes pueden leer hasta antes de lo que se conoce como el concepto de ciencia jurídica, ¿verdad? Entonces, él habla de estos dos puntos de vista, la ciencia de la legislación y la jurisprudencia dogmática jurídica. Realmente la jurisprudencia de cada país aporta muchas cosas buenas al derecho. Y entonces, también está la filosofía del derecho de Sócrates y de Platón, ¿verdad? Ustedes conocen ya que Sócrates fue un filósofo griego considerado uno de los más grandes, tanto en la filosofía occidental como de la universal. Fue el maestro de Platón, que tuvo a Aristóteles como discípulo, y estos tres son los representantes fundamentales de la filosofía griega, ¿verdad? Y nació en Atenas, donde vivió los 2 últimos tercios de su vida, en el siglo V a.C., y la época más espléndida en la historia de toda la antigua Grecia. Y desde muy joven llamó la atención por la agudeza de sus razonamientos y su facilidad de palabra, además de la fina ironía con la que salpicaba sus tertulias con los ciudadanos y sus discípulos, ¿verdad? A quienes les preguntaba sobre su confianza en opiniones populares, aunque muy a menudo él no les ofrecía ninguna enseñanza. Siguen ingresando, vamos a ver. Entonces, el punto de partida de la investigación filosófica socrática es el propio ser humano. Y decía, conócete a ti mismo. Y la primera condición para ello es el reconocimiento de la propia ignorancia. Él decía, yo solo sé que no sé nada. Para Sócrates, al contrario que los sofistas, el más sabio es quien sabe que no sabe. Pues el que se cree en posesión de la sabiduría ignora hasta su propia ignorancia y no es capaz de investigar permaneciendo en la ignorancia, lejos de la verdad y la virtud. Pues sí, porque como no sabe que es ignorante, pues no le da importancia a los estudios, ¿verdad? Y está lejos de la verdad y la virtud, ya que Sócrates identifica el saber con la virtud, o sea, con el intelectualismo moral. Y su inconformidad lo impulsó a oponerse a la ignorancia popular y al conocimiento de los que se decían sabios, aunque él mismo no se consideraba un sabio. Y filósofos, poetas y artistas, todos creían tener una gran sabiduría. En cambio, Sócrates era consciente tanto de la ignorancia que le rodeaba como de la suya propia. Y esto lo llevó a tratar de hacer pensar a la gente y hacerles ver el conocimiento real que tenían sobre las cosas. Asumiendo una postura de ignorancia, interrogaba a la gente para luego poner en evidencia la incongruencia de sus afirmaciones. Y a esto se le denominó ironía socrática, la cual queda expresada en su célebre frase. En esa frase de conócete, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Su más grande mérito fue crear la mayéutica, método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a la resolución de los problemas que se planteaban por medio de hábiles preguntas, cuya lógica iluminaba el entendimiento. Y según pensaba, el conocimiento del autodominio habrían de permitir restaurar la relación entre el ser humano y la naturaleza. Y eso solo por medio del conocimiento. La mayéutica es una técnica que consiste en interrogar a una persona para hacerla llegar al conocimiento no conceptualizado. Y se basa en la dialéctica, la cual supone la idea de que la verdad está oculta en la mente de cada ser humano. La técnica consiste en preguntar al interlocutor acerca de algo y luego se debate la respuesta dada por medio del establecimiento de conceptos generales.
Entonces, la sabiduría de Sócrates no consiste en la simple acumulación de conocimientos, sino en revisar los conocimientos que se tienen y a partir de ahí construir conocimientos más sólidos. Y esto le convierte en una de las figuras más extraordinarias y decisivas de toda historia. Representa la reacción contra el relativismo y subjetivismo sofista. Es singular ejemplo de unidad entre teoría y conducta, entre pensamiento y acción. Fue capaz de llevar tal unidad al plano del conocimiento al sostener que la virtud es conocimiento y el vicio es ignorancia. Fue el verdadero iniciador de la filosofía en cuanto que le dio su objetivo primordial de ser la ciencia que busca en el interior del ser humano. Sócrates describió el alma como aquello en virtud de lo cual se nos califica de sabios o de locos, buenos o malos. Es una combinación de inteligencia y carácter. Su lógica hizo hincapié en la discusión racional y la búsqueda de definiciones generales. Los sofistas habían afirmado el relativismo nociológico y moral. O sea, aquellos que dicen, no, depende de qué fue lo que se hizo, ¿verdad? Depende quién lo dijo, depende en qué texto lo encontraste, en fin, son los relativistas, ¿verdad? Que todo lo niegan. Sócrates criticará ese relativismo convencido de que los ejemplos concretos encierran un elemento común respecto al cual esos ejemplos tienen un significado. Si decimos de un acto que es bueno, será porque tenemos alguna noción de lo que es bueno. Si no tuviéramos esa noción, ni siquiera podríamos decir qué es bueno para nosotros, pues ¿cómo lo sabríamos?, dice Sócrates. En cuanto al derecho, Sócrates dice que el buen ciudadano debe obedecer aún las malas leyes para no estimular al mal ciudadano y violar las buenas. Fue obediente con las leyes de Atenas, pero evitaba la política. Creía que podía servir mejor a su país dedicándose a la filosofía. No escribió libro alguno, ni tampoco fundó una escuela regular de filosofía. Y sin embargo, ven ustedes cómo él fue conocido durante todos esos siglos hasta llegar a la época actual. Y puso en práctica este principio cuando, acusado de haber introducido nuevos dioses y de haber corrompido a los jóvenes y condenado a muerte por estos supuestos delitos, quiso que se ejecutara la sentencia y sufrió serenamente la muerte que tuvo a su alcance vital. Sí, lo que pasa es que Sócrates tuvo la oportunidad de evadirse de la cárcel, porque algunos de sus amigos le dijeron, mira, te podemos ayudar, podemos sacarte de la cárcel y llevarte a no sé qué lugar de Grecia, y ahí nadie te va a encontrar. Y entonces él rechazó esa propuesta, ¿verdad? Establece, dice, la libertad del hombre como el triunfo de la voluntad sobre sus propias pasiones. Y el hombre solo es libre cuando logra controlar sus instintos. Si no lo logra, será presa de sus propios instintos, y esto lo llevarán a hacer el mal, lo que se atribuye a la propia ignorancia del hombre. Y esto debido a que afirmaba que solo un loco podría querer hacer el mal teniendo conocimiento del bien. Entonces, Sócrates, a pesar de todo eso, esas facilidades, dice, no, yo no me puedo fugar de la cárcel, porque entonces contradiría lo que les he enseñado a mis alumnos, que el derecho y las normas hay que respetarlos, sean estas justas o no. Y entonces fue así el iniciador del intelectualismo, pues establece una relación entre el saber y el actuar y la dependencia del actuar con el conocimiento. Los principios aplicados, inclusive en el derecho actual, al establecer la culpabilidad de las personas. El pensamiento socrático no define la libertad como la capacidad de realizar cualquier conducta que se desea. Y esto debido a que el hombre no es considerado por Sócrates como racional, sino que tiene la capacidad de llegar a ser racional. Pero para esto necesita redescubrir sus conocimientos y conocer el bien. Bueno, los conceptos como el bien, la justicia, la belleza, etcétera, son para Sócrates de carácter universal y subsisten de manera idéntica para las personas en todas las épocas, en oposición radical al relativismo y convencionalismo de los sofistas. Constantemente investiga en el ámbito de la ética acerca de conceptos generales o universales, tratando de alcanzar definición en los mismos.
¿Alguien quería hablarme? No, no, ¿verdad? Sí, ¿Platón? Ligda, Sí. sí, Ligda, disculpe la molestia. Fíjese que yo ya estaba impartiendo la clase, así entiendo, porque he estado en la clase desde el inicio, pero una consulta, ¿la clase ya la está dando, la está leyendo o para poder entender, porque sí va muy rápido, licenciada, disculpe, para poder Ah, captarle el conocimiento que nos quiere impartir, ¿verdad? sí, Disculpe la sí, molestia. es para que no pierdan la atención, por eso voy rápido y porque tengo poco tiempo. El problema de que se dividen las clases en presenciales y a distancia es que aprovecha uno más las que son a distancia, ¿verdad? Porque estamos en posibilidades de exhibirles una presentación como yo lo voy a hacer ahorita. Y Ok, entonces Ligda. quiero copar lo que tengo para darles este día, esta noche, ¿verdad? Y además estamos en el último grupo, son las 7:33, todavía estamos a tiempo. No van a poder copiar nada de esto, esto se los voy a mandar, ¿verdad? Pero ¿saben por qué estoy leyendo algunas partes de esto? Porque sé que no lo van a leer. Si no solo lo van a recibir, sí, como no, y lo van a tirar por ahí. Entonces yo necesito que ustedes aprendan, que comprendan y que capten algunas de los conceptos que aquí se trabajan, porque no lo leen, ustedes no leen el material. Uno que otro, tal vez alguna compañera me diga, ay, mire, le dice, yo sí lo leí, pero normalmente no lo hacen. Entonces, por eso lo estoy haciendo yo aquí. Y no lo estoy leyendo todo, un poco. Pero estas cosas sí son torales para ustedes, jóvenes. Tienen que conocer lo que es la ética, lo que dicen los famosos filósofos sobre la ética. Por ejemplo, Platón, que fue un filósofo griego también, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, de familia noble y aristocrática. Y es quien determinó gran parte del corpus de creencias centrales tanto del pensamiento occidental como del hombre corriente, ¿verdad? Lo que le llamamos el sentido común del hombre occidental, y prueba de ello, pues la noción de verdad y la división entre doxa, opinión y episteme en ciencia. Y demostró, o creó y popularizó una serie de ideas comunes para muchas personas, pero enfrentadas a la línea de gran parte de los filósofos presocráticos y al de los sofistas muy populares en Grecia. Y que debido a los cambios que tomó la historia de la metafísica, lo metafísico se relaciona con el espíritu, ¿verdad? En diversas versiones y reelaboraciones se han consolidado. Y su influencia fue fundamental, ¿verdad? El pensamiento jurídico y político de Platón dice que la principal preocupación es el valor de la justicia. La justicia ejerce su función en la vida política o de convivencia del hombre, es decir, en tiempos actuales de las personas. Compara al hombre individual y a la ciudad, el hombre de ciudad. La polis, que es el ideal del hombre concreto, el alma del hombre, impulsa 3 operaciones según lo plantea en su obra La República, y para ilustrarlo se conoce el cuadro de las virtudes. Platón plantea la doctrina de las ideas, las presenta en 2 dimensiones, el mundo de las realidades que se percibe por los sentidos, que eso lo vamos a ver a continuación en las filminas, y las presenta en 2 dimensiones, el mundo de las realidades que se percibe por los sentidos y el mundo de las ideas que se percibe por medio de la razón. Y pues la verdadera realidad es la de las ideas. Realmente el conocimiento racional es el que priva, ¿verdad? Quienes se conforman con las realidades de los sentidos adquieren solo opinión, doxa, y quienes captan racionalmente las ideas, sabios o filósofos, adquieren lo verdadero, que son las epistemes. Y los gobernantes serán filósofos para conocer el bien, la verdad, la justicia y aplicar. Pensó que si gobernaban sabios no harían falta leyes. O sea, la aplicación de la idea de justicia en la República. Y en la ancianidad sostiene la necesidad de que existan leyes positivas, incluso de los propios gobernantes, que los propios gobernantes se sometan a eso. Y creó la idea de la libertad. En realidad el creador de la ética fue Sócrates, ¿verdad? Y dice en cuanto a la ética que es la idea de la libertad como bien viviente que tiene en la conciencia en sí su saber y su querer, y por medio de su obrar su realidad, así como en el ser ético tiene su fundamento que es en sí, por sí
y el fin motor. La ética es el concepto de la libertad convertido en mundo existente y naturaleza de la conciencia misma. Puesto que esta unidad del concepto de la voluntad y de su existir, que es voluntad particular, es saber la conciencia de la distinción de estos momentos de la idea existente, ¿verdad? Lo ético o ethos, que se refiere al carácter individual como tal y determinado por la naturaleza, es la virtud. La honestidad es la virtud que no presenta sino la mera adaptación del individuo a los deberes de las relaciones a las cuales pertenece. Dice que es la simple identidad con la realidad de los individuos. Lo ético aparece como el modo universal de hablar de los mismos como costumbre. El hábito de lo ético se convierte en segunda naturaleza que se sitúa en lugar de la primera voluntad meramente natural y es el alma penetrante, el significado de y la realidad de su existencia, el espíritu que vive y existe como un mundo y cuya sustancia solo se da en cuanto espíritu. Aristóteles le daba otro significado a la ética, ¿verdad? Y decía que lo consideró una manera de ser. Hay quienes somos éticos, hay quienes no son éticos, ¿verdad? Entonces, un aspecto importante en la lectura realizada es la relacionada con la ética profesional, la cual puede desvincularse de la ética que se ha forjado el individuo como persona. Pues no debe existir en el profesional dos éticas, la personal y la profesional, no. La primera es fundamental, por supuesto, la ética personal, para el comportamiento que puede asumir el hombre en el desempeño de cualquier profesión u oficio. La ética es un hábito de vida, ¿verdad? Es una forma de vida. Y deriva de su objeto, el de estudio laboral, desde que el hombre se agrupó en sociedad, tuvo la necesidad de desarrollar ciertas reglas que le permitieran regular su conducta frente a los otros miembros de la comunidad. De manera que la moral es una constante de la vida humana. Los hombres no pueden vivir sin normas ni valores, y es por eso que se ha caracterizado al hombre como un animal ético. La ética nos ilustra acerca del porqué de la conducta moral. Los problemas de la ética que la ética estudia son aquellos que se suscitan en todos los días, en la vida cotidiana, en la labor escolar, en la actividad profesional. Sí, y a veces, bueno, yo me quedé pensando, jóvenes, en lo que pasó el viernes pasado, aquel viernes fatal que tuvimos cuando se presentaron esos hombres a atacar a los muchachos de la AED, ¿verdad? ¿No pensaron ustedes en eso? En ese incidente, que no fue incidente, esto fue algo más que un incidente. Y pensé en que probablemente si nosotros hubiéramos abierto las puertas y hubiéramos salido en ese momento, no que nos metiéramos al problema, ¿verdad? A lo mejor se hubieran evitado muchas heridas y cosas así, ¿verdad? Y habiendo al grupo grande que hubiéramos hecho presencia. Pero tampoco los quise exponer. Además, yo no me di cuenta porque tenía el micrófono alto y ustedes las puertas cerradas, ¿verdad? Pero sí fue lamentable que ocurriera eso. Sí, Diego, cuénteme. Ligda, buenas noches. En relación a este tema, también lo estuvimos platicando con algunos compañeros. Sí. Y podríamos haber quedado también en ridículo, Ligda, porque de habernos puesto a defender en el mejor de los casos y después enterarnos de que son personas que han estado en negocios turbios con ciertas personas administrativas de dudosa reputación, de pronto nos hubiésemos arrepentido, porque al final del día nos enteramos de detalles, tanto de la persona que fue golpeada, que también agredió en la calle ahí frente al bufete popular a otras personas que tenían el derecho de pasar por la avenida. Y sí. de ahí algunos otros negocios que han hecho a lo interno. Otras personas que han sido del otro grupo también contratados como grupo de choque en favor de las autoridades de turno. Entonces,
Ajá. De cuánta cólera nos hubiera dado haber defendido a personas con dudosa reputación. Sí. Bueno, sí, no, ustedes tienen razón. Lo que pasa es de que en la universidad no deberían ocurrir esas cosas, ¿verdad? No es un salón de peleas o de lucha o de boxeo y cosas así, ¿verdad? No debieran darse esas cosas. Y si nosotros con nuestra presencia pudiéramos haber prevenido, por ejemplo, que se hubieran desarmado los que llegaban a hacer eso, solo con nuestra presencia nada más, ¿verdad? Sin meternos a redentores, ni a defender, ni a nada, ni a atacar, ¿verdad? Solo con nuestra presencia, pero bueno, era algo que quería comentar con ustedes para ver Sí, qué. es cierto, Ligda, le agradecemos mucho su Sí, conservación. solo con nuestra presencia, solo con estar ahí, Ligda, sin mover un dedo. Usted hizo una cosa ahí como que conservar la calma, aún sabiendo que todo lo que estaba pasando afuera, porque... Pero no sabía lo que estaba pasando No, afuera. Yo no entonces, ¿qué sabía que calma tenía estaban... Ligda? ¿Ah? En serio, qué calma tenía, se estaba viendo todo. No Por lo eso. estaba viendo, por eso fue. Porque yo ahí en la cátedra, como hay otros alumnos que están enfrente de la puerta y todo, no oía tampoco por el volumen que le tenía el micrófono, ¿verdad? Aunque fíjese Exacto, que en el segundo Pero nivel, Ligda, ahí varias hubieron personas. matazones antes, Ligda, ahí abajo en la universidad, por Sí, eso hay mártires, ¿no? ¿Te sí. recuerdas cuando entraba al ejército? Ah, bueno, eso fue una vez. Yo no estaba ahí en la U, pues, pero no, digamos, esto fue muy, pues, yo pienso que tal vez si nosotros como grupo, como éramos tantos, ¿verdad? Éramos tantos realmente. Pues solo estar ahí, nada más, viendo el número. Linda, pero hay gente en el segundo nivel que se dio cuenta, de acuerdo a los videos que publicaron, y sí, tampoco les importó. Lejos de poder ayudar, se refugiaron en los salones y en oficinas. Entonces, no es del todo garantía que los otros se pudieran cohibir. Al sí. contrario, como estaban palos, antorchas, hasta pudimos salir también afectados por Sí. entrometidos. No, y lo mejor fue que no salieran afectados, ¿verdad? Pero bueno, sí, quería comentarlo con ustedes, ¿verdad? Porque esas cosas no deben darse, realmente. Y esos que llegaron no eran estudiantes. Creo que fueron estudiantes alguna vez en su vida y los expulsaron o algo así. Los que estaban adentro, que fueron los atacados, creo que eran estudiantes, eran de la ED, no sé, no estoy enterada realmente. Sí, Sergio. Buenas noches, licenciada. Solo con una duda fuera del tema. Usted mencionó que en la siguiente clase vamos a tener una pregunta sobre el documento que envió en Classroom. Así hasta es. Antes del tema del concepto de ciencia jurídica, ¿es cierto, licenciada? Así es. Esto es de Máximo Pacheco, ¿verdad? De Máximo Pacheco. Muy Y este interesante. fin de semana les voy a enviar varios documentos, jóvenes, para que ustedes puedan estudiar esta primera parte que estamos viendo de las ciencias que auxilian a la filosofía, ¿verdad? Voy a presentar, si me dan tiempecito, ahorita las filminas. Solo estaba esperando que ya no ingresara ninguno más, porque ya cuando uno las tiene ahí, pues cuesta estar interrumpiendo para que ingresen. Vamos Gracias, a ver Liz. un poco de teoría del conocimiento. Muy bien, gracias por los que intervinieron. Bueno, vamos a ver un poco de la teoría del conocimiento, unos 15, 20 minutos. Bueno, de todas maneras estamos en el segundo curso, así es de que ahorita no hay prisa. Vamos a aprovechar nuestra clase a distancia. Entonces, bueno, tengo aquí unas filminas sobre la filosofía y el conocimiento, ¿verdad? Realmente, pues, es como un repaso del conocimiento, pues, es un proceso de aprehensión a través de la inteligencia y se divide en doxa y episteme. Ya saben ustedes qué es doxa y qué es episteme. Por favor, todas esas palabras raras o que no saben el significado, apuntan y las hacen su propio léxico, porque es parte de la actividad. Si ustedes leen el programa, es parte de la actividad que tienen que realizar los alumnos. Permítanme un segundito.
Es que me dio hipo y es por falta de respiración. Bueno, entonces aquí está representado en dos cerebros, lo que son las verdades y lo que son las creencias. Y el conocimiento está en medio, ¿verdad? Yo les he dicho que ambos tipos de conocimiento sirven para los fines del hombre, ¿verdad? Entonces el proceso del conocimiento, ustedes pueden leerlo ahí, se realiza por medio de la realidad y se refleja y que se refleja y produce el pensamiento condicionado por las leyes del devenir social unidas a la práctica, o sea, lo que nos pasa todos los días. El objeto del conocimiento radica en conseguir la verdad objetiva, el saber, así se llama, el saber. Asimila conceptos acerca de los fenómenos reales. El conocimiento y la transformación práctica de la naturaleza y de la sociedad son dos esquemas de un mismo proceso histórico que se complementan. O sea, el conocimiento se adquiere a través de la transformación práctica de la naturaleza y de la sociedad. ¿Qué hace el individuo cuando tiene conocimiento? Pues empieza a ver cómo impacta en su entorno propio, en su entorno cultural o su entorno social o en su entorno familiar, ¿verdad? Y entonces esto consta de tiene un conocimiento sensorial, los sentidos, que ya lo vimos con Platón, que es un primer peldaño mediante los experimentos, su observación, y uno lógico, racional, que es la acumulación de hechos que nuestra razón analiza, puede modificar y luego confronta y llega a sus propias conclusiones y luego predicción. Y llega a las conclusiones de que un diagnóstico del asunto y luego hace predicciones que serían un pronóstico del problema, ¿verdad? ¿Qué puede hacerse si la situación continúa de esta manera, como pasó el viernes, ¿verdad? Si la situación continúa de esa manera, pues vamos a seguir teniendo ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué actitud tomar si esos ataques continúan, ¿verdad? Este es un imaginario que yo estoy haciendo, una comparación, ¿verdad? Con un problema. ¿Qué pasaría si vuelven a llegar los atacantes a la facultad y se vuelve a armar el problema? ¿Qué tendríamos que hacer para evitar eso? Quedarnos solo a distancia, no ir a las clases presenciales. Pero si lo que se trata de evitar son las clases presenciales, no debemos permitirlo, ¿no les parece a ustedes? Porque la presencialidad es muy importante. Yo sé que es más cómoda la distancia, ¿verdad? Pero la presencialidad es importante. Realmente hasta emocionalmente le sirve a todos, ¿verdad? Profesores, alumnos, ese intercambio social, intercambio de enfoques, de palabras y todo eso. Entonces hablábamos de la doxa, conocimiento cotidiano, ustedes ya lo saben. Aquí abajo se habla de la tecné, del latín. Esto se refiere a la técnica jurídica, que se refiere, puede ser técnica legislativa, puede ser técnica jurídica propiamente, que atiende a los procedimientos y a la jurisprudencia. Pero hay reglas para otras actividades, como la tecné, o sea, la técnica de la navegación, de la carpintería, de la pesca, de la política. Hay técnica para todo. Y entonces aquí está la comparación de lo que decía Platón, ¿verdad? Las personas o los autores que se basan en el ejercicio de la razón para adquirir o para tener acceso al conocimiento se llaman racionalistas. Y como siempre hablan digamos, trabajan sobre ideas con otras ideas, son idealistas. Pero esta idealidad, este idealismo no quiere decir que no estén sabidos de lo que expresan, pues hay sabiduría también ahí. Y esto pues pertenece a la escuela justnaturalista. Y el conocimiento adquirido mediante los sentidos, pues corresponde a los empiristas, a los positivistas, a los materialistas, y hay una escuela de ellos positivismo, ¿verdad? Pero bueno, es solo para saber que hay dos corrientes de pensamiento, del conocimiento. El criterio de verdad, pues en los idealistas
es la concordancia del pensamiento consigo mismo, coincidente con la corrección lógica. Vamos a ver qué es la lógica. Y los realistas, que la verdad es la concordancia del pensamiento con los objetos y fenómenos de la naturaleza o la realidad objetiva. Esto tiene que ver mucho con el marxismo porque ellos afirman que toda la realidad o toda la materia es cognoscible, ¿verdad? O sea, puede ser objeto de conocimiento. Solo que aquí sí quiero pedir su atención. El conocimiento científico. Estuvimos hablando del conocimiento empírico, pero aquí el conocimiento científico o epistemología o saber racional se estructura con un método científico, se llama método científico. En otras unidades académicas como odontología, ciencias médicas, veterinaria, biología, ahí se utiliza también, pero se le llama protocolo de investigación. Nosotros en nuestra facultad de Derecho y en Economía también se utiliza, pero se le llama plan de investigación, ¿verdad? Que es el que utilizamos en nuestra tesis, por ejemplo. Seguimos las instrucciones de un plan de investigación que la unidad de tesis proporciona a cada alumno. Y entonces ese plan de investigación o protocolo conlleva una serie de pasos lógicos porque van de lo simple a lo complejo o a veces al revés, ¿verdad? De lo general a lo particular. Son rigurosos porque todos tienen que darse y sistemáticos porque si alguno de esos pasos no se dio, entonces hace falta para el resto de la investigación, no pueden faltar. Y esto para llegar a un punto determinado que en filosofía y ciencias es la verdad en la medida de lo posible, o sea, la verdad científica. Nuestros trabajos de tesis no son estrictamente científicos, jóvenes. Llegan a ser descriptivos más que todo, ¿verdad? Porque se basan en hechos que provocan problemas y que provocan problemas jurídicos. Entonces, más lo que se plantea es una tesis sobre un problema jurídico que provoca el problema tal y tal, ¿verdad? Que se da en tal lugar y en tal tiempo. Entonces, este método distingue fases de desarrollo de las cosas y de los fenómenos, enlaces, conexiones con otros procesos, acciones recíprocas para llegar a generalizar o universalizar y eventualmente llegar a particularizar lo que se conoce. Entonces, lo que se está creando con este método es ciencia, ¿verdad? Son conocimientos científicos. Si no está esto, si no existe este método, entonces no es conocimiento científico o epistemológico. Entonces, bueno, aquí hablamos de la ontología en filosofía del derecho, ¿verdad? Dijimos que la ontología, pues, es prácticamente la teoría del derecho, ¿verdad? Porque habla de la ontología, conoce lo que son la ciencia de los entes, tiene que conocer el problema del ser del derecho, que vamos a ver más adelante, el concepto de derecho, cuál es el problema que tiene, el problema del conocimiento propiamente del derecho, que es del conocimiento de la ciencia del derecho, y el problema de los valores en el derecho. Para eso nos va a servir la ontología. Solo que se dice la ciencia de los entes por estética, ¿verdad? Suena mejor entes que ontos. Y aquí se da algo, bueno, la ontología pues estudia el ser de las cosas, o sea, cuando hablamos del ser de las cosas y de los fenómenos es la esencia, ¿verdad? ¿Por qué existen y por qué cambian? ¿De dónde vienen? Y pues es una aproximación también a la realidad en la teoría del conocimiento. Esto es muy importante, lo que viene aquí, elementos del proceso cognoscitivo. El proceso cognoscitivo de la teoría del conocimiento requiere de dos factores, que aquí los van a ver ustedes, tal vez el ejemplo no es lo mejor, de un sujeto cognoscente, que es este individuo, que él elabora un proceso mental nosológico o cognitivo. Es como cuando ustedes están estudiando el derecho, o cuando yo también lo estoy estudiando, porque aquí todos aprendemos algo a diario, que lo estoy estudiando para poderles dar clase, solo que yo tengo un poco de más experiencia, ¿no? Pero pues la cátedra no lo sabe todo tampoco.
Entonces, el conocimiento es un proceso mental, nociológico, cognitivo. Y eso lo hace un sujeto, que es el sujeto del conocimiento, ¿verdad? Y la actividad es subjetiva. ¿Sobre qué lo hace? Sobre un objeto del conocimiento. Bueno, este no es el mejor ejemplo. Pongámosle que es este carrito que lo está conociendo, ¿verdad? Pero en realidad nosotros podemos tener aquí al derecho como ciencia y eso es lo que estamos conociendo. Y eso es lo que hemos trabajado desde el primer semestre de la carrera, jóvenes. Ustedes, su primer curso, ¿cuál fue? Introducción al derecho, ¿verdad? Y ahí vieron algo, poco o mucho, de teoría del derecho, ¿verdad? Porque un curso específico de teoría del derecho no tenemos. Tenemos teoría del Estado, pero no tenemos, y tenemos teoría del proceso, pero no tenemos teoría del derecho. Entonces, ustedes han venido viendo durante estos semestres todas las ramas del derecho en su parte sustantiva y procesal. Y ahora que ya conocen el derecho, por ejemplo, el derecho penal en su parte sustantiva, en su parte procesal, el derecho notarial también, ¿creen ustedes que han sufrido alguna transformación en su vida, en su manera de ser, en su personalidad, en sus valores? Porque eso es lo que pasa aquí. Está el sujeto del conocimiento y está el objeto del conocimiento. Pero resulta que este sujeto del conocimiento, cuando estudia este problema o esta ciencia, se ve influenciado por el objeto del conocimiento. Y va cambiando pues su manera de ser, ¿verdad? Y pienso pues de que el estudiante de Derecho que entró en el primer semestre ya no es el mismo que existe ahora. Por ejemplo, la forma como me hablaron de lo que pasó el viernes, pues me imagino que si ustedes hubieran estado ajenos en primer semestre a esto o hubieran presenciado esto, probablemente no hubieran tenido los mismos comentarios, ¿verdad? Extrañados, ¿qué pasó? ¿Por qué se dan esas cosas? En fin. Entonces, ¿creen ustedes que el estudio del derecho ha producido algunos cambios en su vida, en su actitud, en sus valores, en su personalidad, en su manera de ser? Pregunto, a ver quién se anima. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias por atender el llamado. No te van a yo siento que sí ha cambiado bastante aspectos en mi vida. En primero, porque me ha dado, en primero, una seguridad en el sentido de poder enfrentar algún tipo de problema que antes posiblemente lo aterrorizaba a uno. Ejemplo, cuando lo detiene a uno un policía o lo paran en un retén, muchas veces hay gente que tiembla en ese sentido. Entonces, al menos en mi parte, Sí. he aprendido que uno tiene derechos y tiene responsabilidades, Ajá. que es lo que me inculcan a uno de pequeño, pero no a tan grande magnitud, ¿verdad, Liv? Pues Entonces sí, siento claro. que sí me ha ayudado bastante a tener esa seguridad, esa certeza y a poder Enfrentar los problemas. enfrentar los problemas con más serenidad, ¿verdad? Y no reaccionar con brutalidad, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es en ese ámbito y también el conocimiento académico, ¿verdad? Que tiende a cambiar en muchos aspectos porque las relaciones en nuestra carrera, en Ajá. el sentido de las relaciones sociales, tiende uno a perder ese miedo también a relacionarse y a tener temas de conversación, ¿verdad? Porque uno tiene que dominar temas económicos, Sí. historia, Políticos. las leyes, porque es lo que realmente uno estudia, Ajá. pero sí abarca varias ramas, ¿verdad? Sí, definitivamente, sí, eso que usted menciona es muy importante. Y yo creo que le sucede a todos, pues lo que pasa es que unos son más tímidos que otros y no se pronuncian, ¿verdad? Pero sí, el conocimiento, el proceso cognitivo tiende a cambiar al sujeto cognoscente, lo influye, ¿verdad? Pero lo que se quiere es que lo influya positivamente, ¿verdad? No negativamente.
Sí, sí, Kimber. Ah, bueno, ella está entrando al curso ahorita que hacen las 8. Bueno, y sí, muchas gracias por la interpretación, por la intervención. Entonces, eso es lo que se busca, ¿verdad? Y ese es un ejemplo muy ilustrativo de cómo se dan estos elementos del proceso cognitivo. En tanto el sujeto cognoscente esté estudiando, por ejemplo, el derecho, así como pasa con los médicos, como pasa con los biólogos. Los patólogos que entran a estudiar biología, cuando se dan cuenta de la cantidad de minas que están trabajando, muchas a cielo abierto en el país, se escandalizan, ¿verdad? Se escandaliza uno que no es biólogo, y más los chicos, ¿verdad? De todo lo que está pasando en el país, que lo están destruyendo, pues las mineras destruyen los países, así es. Y entonces uno dice, pero tantas mineras que hay abiertas, ¿verdad? Y entonces ya tiene una conciencia de su país y aprende a conocer, ya lo sabía, ¿verdad? Pero aprende a conocer con mayor cercanía lo que es justo, los conceptos de justicia, los conceptos de, digamos, de lo bueno y lo malo, de lo que debe ser y de lo que no debe ser. Y eso es lo que enseña el derecho a los estudiantes, ¿verdad? Así como hay otras disciplinas, como les digo. Por ejemplo, en medicina, cómo aprender a salvar vidas, ¿verdad? Y no a perderlas. Y eso impacta en la conciencia de los individuos, impacta en su ética, impacta en la moral y todo eso. Ahora en derecho, pues como que no pega mucho, ¿no? Pero no. Sí, ¿quién es? Leonel Girón Alvarado quería hablar. Sí, Ligda, disculpe la molestia. Bueno, no, disculpe, Ligda, saliendo fuera de contexto de lo que menciona, quisiera saber lo que usted leyó o lo que nos dio a entender que era el texto que usted va a enviar. Sí. ¿Cómo se llama? En base a eso, ¿tenemos que leer hacia su examen? Sí, tienen que leer todo lo que yo les mande, sí. ¿Saben qué pasa, jóvenes? Que en filosofía del derecho no tenemos un código, ¿verdad? Y yo les digo, ¿qué libro nos puede servir? Me preguntan. Yo les digo, cualquier libro de filosofía del derecho les sirve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque filosofía del derecho se nutre de diversos autores y de sus formas de escribir y todo. Porque todos llegan a coincidir en los valores del derecho. Al final, todos llegan a coincidir en eso que es la parte más importante. Entonces, yo para ayudarlos les estoy enviando algunas separatas de libros, ¿verdad? En base a esos libros viene su examen, entonces, Linda, sí, solo para tener en concreto, para comprender más su clase, o sea, más su cátedra. Así es, exacto, sí. Y lo que me preocupa es que ya vienen los exámenes y todavía no tenemos... Por eso pregunto. Mucho anticipo, pero yo espero que... Y generalmente filosofía es el primer curso del examen, pero vamos a adelantar. Ahorita yo les envié ese curso de Máximo Pacheco. Si ustedes pudieran leerlo todo, sería maravilloso para ustedes, todo. Pero si no, de todas maneras, les voy a hacer algunas preguntitas. ¿Nos echará la mano con eso, Ligda, para ayudarnos un poco, para comprender más la cátedra? Ayudarnos un poco, no, sí, usted está mal ahí. Mire, pues, Ligda, para ser más específico... Yo no hago favores a nadie de mis alumnos. No, Ligda, no, ayudarnos en el aspecto de comprensión, no Ligda. No, Ligda, en comprensión de su materia, de lo que usted da, la rama de Derecho Filosofía. ¿A qué se refiere? Sí, orientarnos más en base a lo que más importa, bueno, todo importa, pero lo que más que redactado, bueno, lo que es concreto en lo que es su materia. Todo importa lo que les doy, es decir, yo les estoy dando lo que voy a examinar, pues, ¿verdad? De ninguna manera les preguntaría algo que no les he dado o que no les he enviado algún texto, ¿verdad? Ok, Lita, ahí estamos. Que leamos el texto, todos los textos que usted envía, porque es filosofía, y la filosofía es leer. Y me gusta leer ese porque sé que en su casa no lo leen. Tal vez usted sí lo hace, pero
otros compañeros no lo hacen, entonces no hay manera de impactar en sus cabecitas, ¿verdad? Sobre lo que es la filosofía del derecho, porque el catedrático no lo puede dar todo por el tiempo, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta que a veces el tiempo presencial se nos reduce muchísimo, ¿verdad? Aquí tenemos la posibilidad de tardarnos un poco, ¿verdad? Pero en presencial todo el mundo sale rápido, ¿verdad? Entonces yo voy a aprovechar estas clases a distancia para poder darles mayor material, trasladarles filminas y hacer mejores explicaciones. Porque allá es la locura, verdaderamente. Bueno, está bien, jóvenes. Entonces, los elementos del conocimiento, pues el sujeto que conoce y el objeto a conocer. Ya les expliqué cuáles son las funciones, ¿verdad? Aprender es internalizar los conocimientos, haciéndolos propios, haciéndolos, digamos, explicándolos uno con sus propias palabras. Eso es internalizar un conocimiento. Si yo, por ejemplo, les hablo de la ética o de la moral, entonces hay que hacer lo propio, ¿verdad? Hay que entenderlo. Y si no se entiende, pues hay que preguntar, ¿verdad? Porque las preguntas siempre son inteligentes, porque sirven para todos. Hay quienes no se atreven a preguntar, pero otros sí. Entonces eso es lo importante. Entonces aquí tenemos los elementos, me imagino que ya los leyeron ustedes. El conocimiento visto desde el sujeto del conocimiento se presenta como esa aprehensión. Es una salida del sujeto fuera de su propia esfera que invade y captura las propiedades del objeto, una imagen del objeto que contiene propiedades. Y visto desde el objeto, el conocimiento se presenta como una transferencia de las propiedades del objeto al sujeto, en donde hay predominio del objeto sobre el sujeto. Otra cosa que les quería decir, jóvenes, ustedes no se asusten por estas categorías que estamos viendo ahorita en la introducción del curso de Filosofía del Derecho. Esta es solo la primera unidad y solo es un refrescamiento de lo que ustedes aprendieron en lógica jurídica. Prácticamente estamos como repitiendo esas categorías de lógica jurídica. Yo no sé qué tan frescas las tengan o qué tanto las hayan entendido, pero lo estamos haciendo porque en el devenir del curso las vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, para entenderlas, las estoy definiendo una por una. Digamos qué es ontología, qué es nociología, qué es axiología, en fin. Pero eso es solo parte de la primera unidad y entiendo su inseguridad en esta parte del curso, pero vamos a salir bien. Tengo muchos años de dar este curso y al final todos nos sabemos desarrollar cada quien en su campo, no se preocupen tanto. Aquí tenemos la ontología jurídica y la teoría del derecho, que ya habíamos visto qué es, ¿verdad? Y para qué sirve. Luego tenemos la nociología, teoría del conocimiento, de la ciencia y de la filosofía, ya lo vimos también. Los diferentes enfoques que se pueden dar en los métodos de investigación pueden ser de tendencia escolástica, algo así como de tendencia religiosa, como en las escuelas de Santo Tomás de Aquino. Puede ser histórico, eminentemente histórico, el enfoque que le demos a nuestra investigación. Y esos son los seguidores de Ortega y Gasset. Y los dialécticos materialistas también tienen su enfoque, los positivistas, los formalistas, cada uno trabajando en función de esa actividad global de unión y visión. Ahorita solo les estoy explicando todas esas disciplinas. Esto tiene que ver con filosofía del derecho, pero no en este momento, no estamos hablando propiamente de filosofía del derecho, sino de las ciencias auxiliares de la filosofía que sirven para dar filosofía del derecho, para conocer filosofía del derecho. Por ejemplo, la etiología jurídica, que son las fuentes del derecho. Ustedes no sabían qué era etiología, ¿verdad? Todos estos conceptos, por favor, apúntenlos e investíganlos en los diccionarios de internet o el diccionario escrito, ¿verdad? Para tener
su propio léxico de palabras. La ontología del derecho, ¿qué es el derecho? Se refiere a eso. La deontología jurídica, que es la conducta humana, conoce el deber ser. La axiología jurídica, que se refiere a los valores. Vamos a ver los valores como la justicia, las, digamos, las diferentes definiciones de justicia, aunque la justicia cuesta mucho redefinirla, es muy difícil. Vamos a ver lo que se entiende por bien común, por seguridad jurídica, que todos esos valores son sustancia de los órdenes normativos, cualquiera que este sea. Vamos a ver la lógica relativa al conocimiento y la técnica jurídica que se refiere a los procedimientos. La lógica, pues aquí tenemos el pensamiento lógico, es la mejor expresión de la razón. La disciplina encargada de estudiar las leyes y formas de pensamiento. Enseña a razonar correctamente y busca la verdad con orden, con facilidad, procurando que vaya sin error, ¿verdad? Tiene que ir sin error. Y se dedica a estudiar la estructura del pensamiento para descubrir las leyes o principios que se requieren para que éste sea válido, ¿verdad? Interesa también la forma del pensamiento, pero más interesante de la forma del pensamiento, se necesita que el pensamiento sea válido para todos, ¿verdad? Que haya una teoría válida para todos. Y los principios lógicos supremos, ¿verdad? El principio que fueron acuñados por Aristóteles y Leibniz, que después también los retomó García Maínez, el principio de identidad, o sea, la esencia. Todo cuanto existe es único y diferente a los demás, el principio de no contradicción, que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en las mismas condiciones. El tercero excluido, entre el ser, se es o no se es, y el no ser no existe. Y el tercer excluido se refiere al ser y al no ser. No existe una tercera opción. La tercera opción está excluida. Y estos principios sirven más que todo cuando uno analiza las normas del derecho propiamente, ¿verdad? Derecho penal, derecho civil, y encuentra lagunas y encuentra términos contradictorios también. Entonces, para eso sirven todos estos principios lógicos supremos. Y la razón suficiente de Leibniz, ¿verdad? Que dice, solo son verdaderos los conocimientos que podemos probar suficientemente. Y eso será posible si se apoyan en conocimientos anteriores reconocidos de antemano como verdaderos. Porque si no, pues solo se llenan de basura las bibliotecas, ¿verdad? Como decía este autor en el documento que les estaba leyendo. ¿Qué es semiosis o semiología? Pues es la ciencia de los símbolos. ¿Y esto nos sirve para qué? Para el lenguaje jurídico. Consiste en la producción de signos o la forma en que estos operan para producir significados. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los fundamentos del derecho, ahí ya estamos utilizando el lenguaje jurídico, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de los fundamentos del derecho, ¿a qué nos estamos refiriendo? O por ejemplo, nos dicen alguien, ¿ustedes cómo hacen para determinar si una ley está vigente o no está vigente? Bueno, pues nos vamos a los fundamentos del derecho. Por ejemplo, la vigencia de la ley es en el tiempo y en el espacio. Ahí estamos dando un signo, un símbolo. ¿Y cómo es eso de la vigencia de la ley en el tiempo y en el espacio? Y eso lo sabemos los abogados, porque lo hemos estudiado. Y es parte de nuestros fundamentos. Entonces, a eso se refiere la semiosis o semiología. La teleología se refiere a las causas finales, o sea, a los fines mediatos de todo, ¿verdad? La teleología es parte de la filosofía natural que explica los fines de las cosas. Y en la teleología del derecho, lo que está en el centro del debate son los fines que persigue el derecho y cuya respuesta va a depender del punto de vista en que lo situemos. Pero podríamos decir que el fin teleológico, tele es lejos, lógico es logos, es ciencia, ¿no? El fin teleológico del derecho es la armonía entre los seres humanos. ¿Qué busca el derecho?
Pues el derecho se creó porque había mucha anarquía dentro de los pueblos bárbaros. Entonces se crean las normas del derecho como un sistema que es coactivo y es obligatorio. Y eso para darle un poco de paz al mundo. Y así fue como surgieron también los derechos humanos. Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de derecho internacional y estudiamos la ONU, la Organización de Naciones Unidas, ¿para qué se creó la ONU? ¿Cuál es el fin teleológico de la ONU? ¿Para hacer cooperaciones económicas con los países o para determinar cuál es el límite que le corresponde a este país y no al otro? ¿Para qué se creó la ONU? Se crea para buscar la paz y la seguridad jurídica internacional, o sea, lo que está más allá de lo aparente, ¿verdad? Esa es teleología, el estudio de los fines no inmediatos, sino mediatos, ¿verdad? Que están más allá de lo inmediato. Otra disciplina que se relaciona con la filosofía es la antropología filosófica. De hecho, todas las ciencias tienen su filosofía, la medicina tiene su filosofía, la economía también tiene su filosofía, economía política o filosofía. Y la antropología filosófica ha ayudado mucho a la filosofía del derecho, porque es una ciencia que trata de los aspectos biológicos del hombre y su comportamiento como miembro de una sociedad. Como por ejemplo para analizar lo que pasó el otro día allá en la facultad. Y sigo con lo mismo, pues. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que pasa eso? Pues, ¿cuáles son los fines de esa escaramuza? Impedir la presencialidad en las clases. ¿Sería eso? U otra cosa, ¿verdad? Porque en enero no empieza la huelga todavía, estamos muy lejos de eso. Eso empieza en los últimos 5 viernes del mes en que, de marzo, pues, y la Semana Santa va a ser en marzo. Empieza a finales de marzo, de febrero. Entonces, también para eso nos sirve, ¿verdad? ¿Cuál fue el comportamiento de los individuos ahí? La antropología también es la exposición sistemática de los conocimientos que se tienen acerca del hombre. En sentido general, la antropología es y ha sido una parte de toda la filosofía. La antropología filosófica tiene como tema indagar en qué consiste la esencia de lo humano, sus modalidades y manifestaciones. Hasta la antropología forense nos sirve y nos ha servido para determinar que existen muchas fosas comunes que se desconocían, ¿verdad? Y para empezar investigaciones para saber por qué existen esas fosas comunes. Entonces, tenemos la axiología o estimativa jurídica. Se dice estimativa porque es lo que más se estima, que son los valores, ¿verdad? Que está reconocida como la teoría de los valores y tiene por objeto indagar el valor de lo jurídico. Se investiga qué vale en el derecho, qué valor le da sentido y qué justificación tiene lo jurídico. Y no lo vamos a ver en este momento, porque solo son ciencias auxiliares de la filosofía. En su momento lo vamos a ver. La ética es algo muy importante también. Desde el punto de vista ético, la axiología es una de las 2 principales fundamentaciones de la ética junto a la deontología. El estudio griego culmina con el desarrollo de un sistema de valores. La deontología significa lo obligatorio, lo justo, lo adecuado, y es la ciencia de los deberes. Y en Guatemala hay mucha anarquía todavía, y hay mucho pensamiento en que todo lo que está escrito tiene que desvirtuarse, pues todo lo bueno tiene que buscársele algo para que no lo sea. Y todos esos comportamientos pues provienen de muchos profesionales también, ¿verdad? Y actitudes como la corrupción y cuestiones así se van gestando en las mismas facultades. Y es algo que hay que ir combatiendo. Esos paradigmas hay que quitarlos y enseñarle al alumno que debe ser honesto, que debe estudiar y que debe poner la ética y la moral por delante de lo que haga. Y eso es muy difícil, sobre todo en estas circunstancias, pero no es imposible, jóvenes.
Entonces, en esta filmina vamos a ver las diferentes corrientes de pensamiento. Las hay dogmáticas, como es el dogmatismo, que ustedes pueden ver ahí, el dogmatismo aquí, el escepticismo, el relativismo, el agnosticismo, y todavía siguen aquí, el pragmatismo, el materialismo, el positivismo. Ahora, ¿cómo consideran estas corrientes la relación del sujeto cognoscente con el objeto de lo conocido? No todos están de acuerdo en lo que yo dije anteriormente. Por ejemplo, el dogmatismo dice, la relación entre sujeto y objeto, dice, el sujeto está en capacidad de percibir y captar al objeto. El conocimiento de las enseñanzas de la Biblia, como ejemplo, dice el dogmatismo. Acuérdense que la religión se basa en el dogma, ¿verdad? Se cree, no se prueba, ¿verdad? Entonces se dice que el conocimiento de las enseñanzas de la Biblia es conocimiento absoluto, no sujeto a críticas, y es obligatorio para todos los creyentes para siempre. Ese es el pensamiento dogmático. El dogmatismo se ha visto mucho en las religiones. El escepticismo, ¿qué hace? El escéptico no cree en nada, niega todo. El escéptico es opuesto al dogmatismo y se fija en la función del sujeto e ignora la significación del objeto. Niega el conocimiento sensorial para el raciocinio. Contradice las leyes de la lógica y niega esa posibilidad. O sea, el escéptico dice que no hay conocimiento y niega todo, ¿verdad? El relativismo, pues, dice que no existe una verdad universalmente válida. Y eso tampoco es cierto. Dice que la validez está limitada al sujeto que conoce y juzga. Y eso no es así. Un juicio válido para unos es dudoso para otros. Y esto perjudica muchas veces. Hay noticieros que tienen sus espacios donde hacen entrevistas y todo, y que en lugar de orientar la opinión pública, la desorientan, ¿verdad? Uno dice una cosa así, el otro la niega, entonces eso es debate, por supuesto, y es enriquecedor, pero también hay que tener cuidado en que desorientan la opinión pública, y eso puede dar lugar a violencia, ¿verdad? Los agnósticos también niegan el conocimiento. Niegan totalmente la posibilidad de conocer la realidad, limitan a la ciencia, renuncian al pensamiento lógico y marginan el conocimiento de las leyes objetivas de la naturaleza y de la sociedad. Por eso es que hay que atender a las epistemesis, el conocimiento científico. Aquí hay otras corrientes, miren, sigue aquí. El pragmatismo, o sea, los prácticos, ¿verdad? La gente que es muy práctica como la sociedad estadounidense, ¿verdad? Dice, determina el significado de la verdad como valioso en lo útil. O sea, si aquello es útil, es valioso. El hombre es un ser práctico destinado a actuar. No es un ser pensante, sino de voluntad y de acción. El intelecto no le es dado al hombre para investigar, sino para orientarse en la realidad, siendo verdadero lo que resulta útil y provechoso. Bueno, ellos por lo menos son prácticos y creen que en la utilidad de las cosas puede resultar verdadero el conocimiento. El materialismo dice la conciencia producto de la materia y del mundo exterior. Perdón, la conciencia es producto de la materia. Aquí me faltó. Es producto de la materia y del mundo exterior, la conciencia que tenemos, ¿verdad? La naturaleza es cognoscible, dice. En el proceso de trabajo el hombre penetra en la esencia del mundo y lo conoce. O sea que el materialismo sí lo reconoce. Y el positivismo pues asume una posición neutral entre idealismo y materialismo. Porque el objetivo de la ciencia, dice el positivismo, es la descripción estricta de los hechos suministrados por la sensación. Sí, es un pensamiento muy, muy de idealismo, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la comprobación científica de las epistemes. Entonces ustedes pregúntense ahora, ¿en cuál de estas corrientes se ubica su pensamiento? Y respóndanse, ¿verdad? ¿Son pragmáticos, son materialistas, son positivistas, son dogmáticos, son relativistas,
son escépticos, son agnósticos o participan de las dos corrientes, porque todo esto se aplica a las personas, pues. Bueno, entonces la filosofía del derecho tiene conceptos afines, es fundamentalmente una filosofía, pero también es teoría general del derecho, también es teoría social del derecho y es dogmática jurídica. Y tiene temas y problemas de la filosofía del derecho, pues son los problemas preteóricos, o sea, los problemas que no están en la teoría, ¿verdad? Los problemas metateóricos, que también son de la metafísica, que corresponden a las cuestiones abstractas, como la justicia, ¿verdad? Y los problemas teóricos propiamente. Muy bien, jóvenes, les agradezco su presencialidad en esta clase. Me interesaba mucho, pues, ordenar un poco lo que hemos trabajado. Yo les voy a enviar varios documentos para que ustedes tengan en qué leer precisamente los puntos que estamos viendo en este momento. Y cualquier petición, pues con mucho gusto vamos a resolverla, ¿verdad? Ustedes cuenten conmigo, no se asusten del curso. Tengo 45 años de ser docente y este curso lo he dado por 20 años, jóvenes. Así es que yo sé que los alumnos siempre se ponen muy preocupados al principio, pero ya van a ver que después van a estar felices y contentos de que ganaron su curso. Lo que pasa es que es algo diferente de todo lo que ustedes han visto en el curso de sus 9 semestres, ¿verdad? Así es que no se me asusten, todo va a salir bien. Bueno, jóvenes, que descansen, buenas noches. Les voy a hacer preguntas sobre el texto de Máximo Pacheco y léanlo a profundidad, van a ver qué bonito y cómo les va a cambiar el pensamiento en la medida que ustedes van entrando en materia. Eso les va a dar seguridad. Y eso es parte de esos factores que vimos. Bien, jóvenes, buenas noches. Hasta pronto. Pase buenas noches, licenciada. Feliz noche, licenciada. Un gusto. Feliz noche, licenciada. Pronto. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, jóvenes.